Buenos días hermanos, en esta mañana me gustaría poder compartirles la tercera parte del capítulo 10 de 2 Corintios, ya para culminar con este capítulo, y seguimos con el mismo título, ¿sí? Derribando argumentos, ¿sí? Tercera parte. Y en este día vamos a ver dos argumentos más que fueron levantados contra el apóstol Pablo y en lo cual el apóstol Pablo tuvo que volver a defenderse. ¿Sí? No solamente defenderse a sí mismo y a su apostolado, sino a defender el Evangelio, a defender la verdad. Ya habíamos visto, ¿sí? En los primeros versículos del 1 al 6 del capítulo 10, que en las cartas decían que él solamente hablaba por las cartas, pero cuando estaba presente su carácter era débil, que tenía otros motivos por los cuales se acercaba a la iglesia, ¿sí? Motivos que eran de doble ánimo, ¿sí? Motivos propios para su propio beneficio. Bien podíamos ver del versículo del 7 al 11 cómo Pablo se defendía contra cada una de estas acusaciones, ¿sí? Y él les decía que aquella autoridad con la que él podía hablarles provenía de parte del Señor para la buena edificación de ellos, para la buena edificación de la iglesia de Corinto. Y a continuación, en 2 Corintios capítulo 10, versículos 2 al 18, que los que vamos a leer hoy, vamos a ver cómo también utilizaron aquella autoridad que Pablo recibió de parte de Dios para tratarlo de orgulloso, ¿sí? Como si él, por tener esta autoridad que era delegada por parte de Dios, se creyera más que todos los demás, con sus dones, con todo lo que Pablo representaba, como si él fuera superior a los demás, y que sin duda que no era así, y que utilizaban esto para desestabilizar la imagen de Pablo, como si quisieran derrocarle del puesto que él tenía. Pero Pablo permaneció firme en su defensa y en la defensa del Evangelio, y en el versículo 12 dice lo siguiente, y también el versículo 13, perdón, porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, pero ellos, midiéndose a sí mismos por sí mismos y comparándose consigo mismos, no son juiciosos. Pero nosotros no nos gloriaremos desmedidamente, sino conforme a la regla que Dios nos ha dado por medida, para llegar también hasta vosotros. Y me gustaría leerlo, ¿sí? En la versión de Dios habla hoy, para poder entender estos versículos un poco más, que dice lo siguiente. Ciertamente, dice el 12, no nos atrevemos a igualarnos o a compararnos con esos que se alaban a sí mismos, pero ellos cometen una tontería al medirse con su propia medida y al compararse unos con otros. Nosotros no vamos a gloriarnos más allá de ciertos límites. Dios es quien señala los límites de nuestro campo de trabajo y Él nos permitió llegar hasta ustedes en Corinto. Y Pablo aquí utiliza los mismos argumentos que utilizó en Romanos, ¿sí? Romanos capítulo 12, versículo 3, que dice lo siguiente. Dice, digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Y podemos ver que Pablo deja muy en claro su respuesta, que él no se gloriaba, ¿sí?, en la autoridad que Dios le había dado o en sus dones, que eran los que él estaba ejerciendo con respecto a la iglesia de Corinto, sino que él estaba siendo responsable con la tarea que Dios le había encomendado. Realmente Pablo no tenía un alto concepto de sí mismo, pero tampoco se fue al otro extremo de pensar que era menos que los demás, sino que pensaba con cordura de lo que era en Cristo. Y que el lugar de servicio que Dios le había dado era tan importante como el que era de sus hermanos en Cristo.
Y realmente podemos ver que detrás de estos argumentos, ¿sí?, los falsos apóstoles o profetas o maestros tenían otras ambiciones con respecto al servicio o al estatus que uno podía llegar a tener. Y vamos a continuar leyendo el versículo 14 en adelante, que Pablo se defiende de aquellos que utilizaban el argumento de que Pablo quería robarse el crédito del trabajo de otras personas y que cruzaba los límites de campos de evangelización. Y vamos a ver en el versículo 14 en adelante hasta el 18 que sus respuestas van a ser muy claras. Y dice el versículo 14 en adelante, en la versión de Dios habla hoy, dice: por eso no estamos saliéndonos de nuestros límites, como sería el caso si nos hubiéramos estado antes entre ustedes. Nosotros fuimos los primeros en llevarles a ustedes el Evangelio de Cristo, y no nos gloriamos de los trabajos que otros han hecho, saliendo de nuestros límites. Al contrario, esperamos poder trabajar más entre ustedes, conforme ustedes vayan teniendo más fe, aunque siempre dentro de nuestros límites. Pablo es claro en su defensa en estos versículos y también les dice en el versículo 16 siguiente que también esperamos extendernos y anunciar el Evangelio en lugares más allá de donde están ustedes, pero sin meternos en campos ajenos, para no gloriarnos de los trabajos que otros han hecho. Si alguno quiere gloriarse, que se gloríe del Señor, dice. Termina el versículo 18 diciendo: porque el hombre digno de aprobación no es el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien el Señor alaba. Y en estos versículos que acabamos de leer podemos ver bien en claro cuáles eran las intenciones de Pablo, y más ni menos que apoyar la evangelización, trabajar en aquellos nuevos límites de la predicación del Evangelio, y también queda bien en claro que él respetaba el servicio de sus hermanos, el desarrollo de sus dones espirituales. Y ya para ir cerrando, ¿sí?, este devocional y también este capítulo, pensaba en todo aquello que habíamos leído, ¿no? Y el versículo clave de este capítulo es el versículo 4, que dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Versículo 5 dice: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Pensaba en qué podíamos aprender de este capítulo, y tomando en cuenta estos versículos aprendimos que a pesar de tantos argumentos, ¿sí?, y de toda altivez o toda ciencia que se pueda levantar contra Dios, Dios puede proveer las armas necesarias y que realmente van a ser poderosas, que van a ser efectivas para destruir esos argumentos, que quizás sean fortalezas que pueda existir en nuestra mente, en nuestro corazón, en contra de Dios, que sin duda hay que resolverlos. Y también como a Pablo, ¿sí?, a través de personas que lo acusaban, ¿sí?, de diferentes formas, y Pablo tuvo las armas poderosas para defenderse, para defender el Evangelio. También aprendimos que Pablo respondió con palabra y con hechos, o sea, con su conducta, haciendo todo aquello que Dios le encomendó en su servicio. También aprendimos que hay personas afuera que nos observan y que están listas para sacar en cara cualquier oportunidad que les sea posible, con tan solo ir en contra del Evangelio. También aprendimos que la autoridad que podemos tener en un ministerio es dada por el Señor. También aprendimos que no hay que gloriarse en los que nuestros esfuerzos pueden hacer en un ministerio, sino que toda la gloria es para el Señor. Y también aprendimos que para poder defender el Evangelio hay que estar preparado para cada ocasión. Así que, hermanos, espero que este capítulo 10 de 2 Corintios, tanto del versículo 1 como hasta el versículo 18, haya sido de utilidad para sus vidas, tanto como lo fue para la mía, ¿sí? Y que podamos seguir repasando estos versículos, ¿sí?
nada más para agregarles que tengan una buena mañana.